Bien, amigos, hay una serie de especialidades que siempre están presentes en la mayoría de los pacientes. Los cardiólogos con las enfermedades del corazón, que es la principal causa de muerte de mucha gente. Los neurólogos, como la doctora Robles, que ve muchas enfermedades que son constantes. Hay los gastroenterólogos, pero hay una especialidad que ha hecho una serie de picos, de curvas en toda su existencia, que es el neumólogo. El neumólogo, cuando teníamos brotes de tuberculosis, ese era el especialista más, más recurrido, más reconocido y más visitado. Sin embargo, después que se controló esa enfermedad, bajó mucho y ahora son los que están de moda. Están de moda los neumólogos, que son siempre internistas primero, por una razón, y es que el problema del coronavirus ha dejado, no solamente afectó el sistema respiratorio, sino que ha dejado una secuencia o secuela de efectos no deseados que todavía no se han determinado. Todavía no se han determinado la cantidad de enfermedades respiratorias que la gente piensa que es por otra razón y que a largo plazo comienzan a tener algunas dificultades. Nosotros quisiéramos primero hablar de eso con la doctora Magdalene Ceballos, que es neumóloga internista, y después hablamos de medio ambiente y ese problema de la contaminación. Pero, doctora, primero háblenos un poquito. Exagero cuando digo que hay una cantidad de efectos posteriores, es decir, si tú revisas a los que se quejan hoy de enfermedades respiratorias, un alto porcentaje ha tenido más de de coronavirus más de una ocasión. Oh, sí, claro que sí. Yo soy una de las que ya lo ha padecido en 2 ocasiones. Afortunadamente, pues he tenido cuadros leves, así también como la mayor parte de la población que está sobre todo vacunada. Muy importante la vacunación. Pero realmente sí, en más de 2 ocasiones y hasta 3 hay casos de pacientes que ya han tenido COVID-19. Aún con todas sus vacunas. Aún con las vacunas. ¿Y Ciertamente las vacunas no previenen que padezcamos la afección, sino más bien reduce las complicaciones y la gravedad del cuadro que vayamos a cursar. Pero hubo algunos episodios raros. Uno fue el tema de la vacuna. Una vacuna tan rápida se trajo muchas dudas, como que ninguna vacuna antes fue investigada en tan poco tiempo. Y lo segundo es que en muchos sitios prohibían las autopsias. Después que se empezaron a hacer autopsias a personas que tenían problemas y que tuvieron coronavirus, aparecen algunos problemas es un problema de coagulación, básicamente. Sí. Bueno, en torno a la primera pregunta, ciertamente estamos hablando ya de un tiempo más moderno en el cual tenemos avances científicos, lo cual ha permitido, bueno, pues que la ciencia de esta forma pueda idear ciertas medidas, poner en prueba la vacunación en una vasta población de pacientes a nivel mundial. Y bueno, pues es entendible que genere preocupación el hecho de que tan rápido se haya obtenido esta vacuna, pero son tiempos más modernos donde el avance de la ciencia también lo es por igual. En torno a la segunda pregunta, pues realmente es eficaz. La vacunación previene con una alta tasa de eficiencia, sobre todo en los casos graves y complicados de COVID-19. Doctora, estos coágulos, ¿por qué aparecen en el pulmón y no se sueltan y se van al cerebro? Generalmente el neurólogo no te habla de esos coágulos, te habla de otros. En torno a esa pregunta que usted me hizo también de la parte de los coágulos, es muy importante recordar. El COVID-19 somete al paciente a un estado procoagulante, proinflamatorio, protrombótico, y esa es una de las razones por las cuales estos pacientes también pueden, de hecho, una de las causas de defunciones más frecuentes pueden ser los eventos
cardiovasculares, neurovasculares de cualquier tipo. Estamos hablando realmente de una condición en la cual nuestro cuerpo va a producir más trombos, más coágulos y por ende más enfermedades que sean de este tipo, proinflamatorias y procoagulantes. Ayer vi una muchacha en rehabilitación, que yo me doy regularmente una terapia de un brazo, que fue con una parálisis facial, un ojo y el labio un lado, por haber tenido coronavirus. Hizo eso. ¿Eso fue en el cerebro o en el facial? No, eso es cerebral. Eso es un evento neurovascular. Evento cerebrovascular, así se denomina. Probablemente sea isquémico, porque los hemorrágicos cursan ya con una clínica un poquito más tórpida. Aquí tenemos la doctora que tal vez, pero es así. Probablemente haya sido un evento cerebrovascular. Bien, doctora, vamos a hablar del tema que usted vino. De las afecciones broncopulmonares que afectan a todo el mundo, porque todo el mundo respira, inspira y expira aire. ¿Cuál es la frecuencia de enfermedades producidas por la calidad del aire que aspiramos? El medio ambiente. Sí, realmente se ha establecido que la contaminación medioambiental, específicamente del aire, ocasiona unas 249,000 muertes al año. La contaminación del aire realmente es uno de los problemas de salud que genera más preocupación a nivel mundial, porque realmente ocasiona una tasa de muertes bastante elevada. En general, pues se puede decir que la contaminación tanto del agua, del aire, del suelo ocasiona unas 5 millones de muertes, de defunciones, de manera anual a nivel mundial. Es una de las causas que realmente más ocasiona preocupación y angustia en la sociedad, porque sabemos que nosotros como seres humanos, como seres vivos, somos receptores finales de toda esta contaminación que estamos propiciando en nuestro medio ambiente como tal. Sabemos que cuando hablamos de contaminación específicamente del aire, el proceso de globalización, de industrialización, de urbanización en general, produce una gran cantidad de monóxido de carbono que independientemente de que vivamos o no cerca de estas áreas que sean industrializadas, estamos en riesgo, porque estas partículas y este humo puede recorrer largas distancias, muchos kilómetros y alcanzar, por poner un ejemplo, desde las personas que viven en Jaina a aquellas personas que viven, por ejemplo, en Santo Domingo Este. Nadie está exento de la contaminación medioambiental y sobre todo si a esto también sumamos el tabaquismo ambiental, que es uno de los mayores contaminantes. De hecho, el tabaquismo pasivo que está asociado con el medio ambiente aumenta la tasa de muerte en aquellas personas que están expuestas hasta 2 veces de fallecer por esta razón o por riesgos que están vinculados con el tabaquismo como tal. Sabemos que en este humo tenemos una infinidad de sustancias que son altamente tóxicas, nocivas, que son lesivas para nuestro organismo. La vamos a ir interrumpiendo. Doctora, en el tabaquismo, ¿la nicotina o el humo? El humo, particularmente, en general, contiene nicotina. Ahora bien, la nicotina... Sí, claro. Sí. Este humo contiene nicotina, pero contiene también una infinidad de compuestos, de sustancias químicas que no solo son adictivas, porque la nicotina es la parte adictiva del cigarrillo. Los efectos secundarios de la nicotina son más bien la adicción, el síndrome de dependencia a la cual pues se asocia. Ahora bien, en general tenemos el arsénico, el alquitrán, el cadmio, tenemos el benzopireno, que están contenidos en el humo del cigarrillo y que son perjudiciales para la salud. ¿Cómo nos protegemos de la contaminación? En el caso del cigarrillo, del humo del cigarrillo, yo creo que eso está claro, pero la contaminación del medio ambiente puede producirse por distintas vías. ¿Qué se puede recomendar para eso? Es así. Realmente, independientemente de la contaminación, erradicarla en su totalidad es imposible, porque sabemos que es un resultado de nuestros hábitos de vida como seres humanos. Ahora bien, ¿cómo podemos reducir a su mínima expresión la contaminación medioambiental? En primera instancia, creando una cultura de respeto hacia el medio ambiente que debe empezar de manera particular en cada uno de nosotros como seres humanos. Realizar pequeños cambios diariamente a la larga se traducen en una gran diferencia. Entonces, por lo tanto, ser más ecológicos. ¿En qué consiste ser más ecológicos? Las bolsas de plástico tienen un impacto
directo, tanto en la contaminación del agua, de los diferentes ecosistemas en general, tanto del aire, pero sobre todo del agua, ya que sabemos que a la larga pues terminan generalmente en los océanos, en los ríos, donde afectan los seres vivos que están conviviendo en este ecosistema en cuestión. Usar bolsas cuando vamos al supermercado que sean de tela, que sean reutilizables e irlas sustituyendo de manera gradual en lugar de usar estas bolsas de plástico, puede ser una medida bastante útil. Igualmente, como hemos visto, algunos locales comerciales de comida han sustituido el uso de los sorbetes, que son plásticos, por sorbetes que sean orgánicos, que sean biodegradables. Esta es una medida muy válida. Igualmente, pues cada 22 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial sin automóvil, sin vehículo. Esta es una medida que realmente puede resultar bastante eficiente, ya que pues pone en marcha la idea de que el ser humano en sí pueda utilizar sus propios pies y de hecho también las bicicletas como un transporte para lograr trasladarse de una zona que no sea tan larga o no tenga tanta distancia o no sea tan alejada, pues igualmente también reduce la cantidad de monóxido de carbono que por lo menos en ese día se puede ver reducida al limitarnos de usar los automóviles. De igual forma, pues al generar esta cultura de respeto hacia el medio ambiente, sabemos que la basura va directo al zafacón y no solamente depositar nuestros depósitos o recursos humanos desechables en el zafacón, sino que cuando vamos caminando y encontramos cualquier desecho, podamos igualmente depositarlos directamente en el lugar en el que corresponde y no dejar este trabajo a otra persona. Estos son pequeños hábitos que van haciendo una gran diferencia y, por supuesto, limitar el tabaquismo medioambiental, que por supuesto produce daños que son sobre todo evitables en el ser humano e innecesarios. Sí, doctora. Quiero hablar de un caso práctico quizá de muchos hogares, que a veces uno piensa como que el hogar puede ser el sitio donde uno puede estar más alejado y más protegido de todos esos daños ambientales. Pero tenemos el caso a veces de personas que amanecen congestionados. Se ha visto eso. Y necesariamente tengo que hacerle la pregunta de dónde comienza la responsabilidad del neumólogo de arriba para abajo. Si es desde el sistema respiratorio, desde la vía respiratoria alta, o si eso es responsabilidad del otorrino, o si es porque ahí es donde primero se siente esa congestión que alguna gente siente en la mañana. Entonces, ¿qué nos debe indicar en cuanto a prevención para una buena salud respiratoria el que una persona amanezca congestionado? ¿Qué debe revisar? ¿Qué debe tomar como medida? Muy bien, la parte de las vías aéreas. Sabemos que las vías aéreas las dividimos en altas y bajas. El neumólogo más bien se encarga del estudio, el tratamiento, el diagnóstico de las enfermedades que afectan el tracto respiratorio bajo. El otorrinolaringólogo está más bien encargado, es subespecializado en la vía aérea alta. Eso sería lo ideal. Ahora bien, hay enfermedades que son afines, por ejemplo, la rinitis. Muchos pacientes acuden tanto al neumólogo como al otorrinolaringólogo para diagnosticar y para tratar los casos de rinitis, sobre todo las alérgicas, y así en general, pero realmente tenemos subespecialidades y en ese sentido tenemos el otorrino en vía aérea alta y el neumólogo vía aérea baja. ¿Hay problemas respiratorios de vías aéreas bajas que pueden generarse a partir de una rinitis o de una congestión nasal? Eso es así, claro que sí. De hecho, una gran proporción de las afecciones del tracto respiratorio bajo pueden iniciar con una infección o con una afección del tracto respiratorio alto. Eso es así, y de ahí migrar y continuar avanzando. En cuanto a las prevenciones, en cuanto a las recomendaciones de cómo evitar enfermarnos o congestionarnos en general, las alergias son muy importantes. Siempre el paciente que tiene ya un fondo alérgico conocido o ya diagnosticado con anterioridad debe saber que en su casa debe evitar todo aquello que pueda traducirse en una descompensación de su estado alérgico. Esto sería el acúmulo de libros en las casas. Las casas, mientras más cargadas, pues probablemente más ácaros, más polvo puede acumular. Las cortinas también acumulan bastante cantidad de polvo.
polvo. Por lo tanto, la ventilación en el hogar es sumamente importante. Tener solamente los artículos que sean imprescindibles para realizar sus actividades de la vida diaria, de su vida cotidiana, solo lo necesario. Y por supuesto, ante cualquier sintomatología que no sea habitual o que no sea normal, acudir en busca de ayuda. ¿Y cuáles son las alergias más frecuentes relacionadas con sustancias que están en el medio ambiente? Alergia al polvo, a los ácaros y al polen. Son de las 3 más frecuentes. Por supuesto, tenemos también las alergias alimenticias o alimentarias, que son muy importantes, alergias farmacológicas, pero en general, tanto el polen, el polvo y los ácaros son de las 3 causas más importantes que van a exacerbar los cuadros de alergia. ¿Es difícil el diagnóstico? No es difícil. Realmente el paciente que tiene, por ejemplo, alergia al polvo, sabe que inmediatamente tiene una exposición, moviliza las cortinas, levanta libros, está sacudiendo la ropa, empieza a estornudar, a tener cuadros de rinitis o coriza, entre un sinnúmero más de signos que pueden estar asociados. En ese sentido, para investigarlo, tenemos varias pruebas, un test de alergia, una IgE sérica específica, pero lo más importante es el desarrollo de la condición o la exacerbación de la condición ante la exposición de ciertas partículas. Las disneas, vamos a decirla, pueden ser un indicador de una necesidad de un tratamiento de vías respiratorias. Claro que sí. ¿Qué lectura le debemos dar a un sofoque, vamos a decir, a ese cansancio repentino que nos da por un esfuerzo cotidiano, vamos a decir? Bien, la disnea se define como sensación de sed de aire, es decir, el paciente siente que le falta el aire, que se ahoga, se asfixia. Qué bonitos términos. Así es, o que le falta el aire más comúnmente de lo habitual, es decir, sube escaleras y ya se siente sofocado, se siente cansado, se siente que le falta el aire. Tenemos una disnea que puede ser de origen cardiovascular, es decir, de origen cardíaco, donde tenemos ahí, bueno, las afecciones cardiovasculares en general, la insuficiencia cardíaca es una causa importante de disnea o de sensación de sed de aire, una de las más importantes en general. Los infartos al miocardio también son otra causa importante de disnea. En las afecciones del aparato respiratorio, este es el síntoma más importante en general, porque el paciente que experimenta una sensación de que le falta el aire puede evolucionar rápidamente a la insuficiencia respiratoria y de hecho pues desarrollar inclusive un paro respiratorio. Entonces es el síntoma que llama más la atención en las enfermedades respiratorias. Y el abordaje de la disnea debe realizarse tan pronto como sea posible. Un paciente que siente que le falta el aire es un paciente que debe buscar ayuda y se debe, en la medida de lo posible, diagnosticar cuál es la razón de este síntoma. Cuando a una gente le entra una ansiedad, así que se pone, como que dicen, hiperventila, dicen algunas personas. No sé si el término está bien utilizado, pero eso es una manifestación del sistema respiratorio o una repercusión en el sistema respiratorio del sistema cardiovascular. Vamos a ver, la hiperventilación como tal, pues primero que nada es un signo, es decir, se puede objetivar. Todo aquello que nosotros como médicos podamos constatar, sea de manera visual, al evidenciar al paciente, al visualizar que tiene tiraje costal, que tiene aleteo nasal, que tiene retracción costal, ya hace objetivable este síntoma que el paciente experimenta. Es decir, es un síntoma la disnea en el sentido de que es el paciente quien la siente y se convierte en un signo cuando nosotros como médicos podemos constatar que realmente está pasando. Al contar la frecuencia respiratoria de este paciente, que tiene más de 18 respiraciones por minuto, o atendiendo a las demás características que ya previamente hemos mencionado. Ahora bien, la hiperventilación puede ser de hecho también el resultado de alteraciones metabólicas. Por ejemplo, el paciente que tiene algún tipo de trastorno ácido-base puede hiperventilar para corregir los trastornos en este sistema. Igualmente, los pacientes que tienen afecciones neurológicas pueden hipo o hiperventilar dependiendo de la condición. Pero en general, pues el paciente que está hiperventilando ya es un paciente que necesariamente amerita de ayuda. Bien, doctora, cuando los intereses económicos chocan con la salud, las verdaderas razones de las causas de las enfermedades, generalmente los intereses económicos se imponen. Nosotros tenemos, por ejemplo, que se hacen muchas campañas contra las armas de fuego, pero si usted calcula
la cantidad de muertes por armas de fuego mal portadas por personas inadecuadas, pues va a encontrar que son mucho menos que las que causa el cigarrillo, pero mucho menos. En los años 20 había una lucha contra el alcohol, pero se impuso el impuesto. Es decir, al ver que las cosas ya sobrepasaban toda expectativa, entonces se decidió cobrarle impuesto al alcohol y al tabaco. Quedó pendiente la droga y están luchando a ver cómo la legalizan parcialmente. Bueno, la marihuana, porque tú sabes, están buscándole el lado bueno. El asunto es lo siguiente: el poder económico, los impuestos para el Estado, es decir, ahí se asocia el Estado, el interés de los gobiernos y la cantidad de personas que trabajan en esos sectores, como el tabaco. El tabaco emplea mucha gente, se cultiva mucho, se fabrica mucho y se cobran muchos impuestos. Y las fabricantes de cigarrillos, pues, son muchos. Es decir, esos hacen que todavía eso no sea prohibido definitivamente. La pregunta viene, ¿realmente esas atenuaciones que le hacen a algunos usos, por ejemplo, dicen el puro, es decir, el tabaco, es diferente al cigarrillo? Sí, claro que sí, es muy diferente. El puro tiene 20 gramos de tabaco, el cigarrillo tiene 1 gramo de tabaco. Ah, el puro es peor. El puro es peor. Ahora, Ay. ¿cuál es la diferencia? El problema con el puro es que el paciente, al inhalarlo, cree que el humo se queda solamente en la boca y que no llega al pulmón, porque de aquí lo exhala o lo expira, mientras que el que fuma un cigarrillo, el cigarrillo llega directo al pulmón, es decir, pasa directamente y profundamente a las vías respiratorias bajas. Ahora bien, el puro tiene una mayor incidencia y prevalencia de cáncer de laringe, de cáncer de boca, de cáncer de lengua, de cáncer de faringe. Mientras que el cigarrillo, como el paciente lo inhala profundamente, llega más bien al pulmón, a las vías aéreas más bajas, aumenta la incidencia de cáncer de pulmón. La juca es depende de lo que le pongan a la juca para su consumo. Sí, también si es tabaco, ¿qué cosas le ponen? La juca siempre tiene tabaco, es un producto que es derivado del tabaco, así se denomina. Ahora bien, que sea menos dañino, menos nocivo, tenga menos compuestos tóxicos que el cigarrillo es una realidad, pero todos son productos del tabaco. ¿Y qué tiene realmente peor la juca, por ejemplo, que el cigarrillo? Que se produce una gran proporción, una gran cantidad de humo, y en este humo tenemos hasta 4 o 5 veces más monóxido de carbono de lo que tiene un cigarrillo convencional. Es cierto que no tiene todos los compuestos, no todos, que son cancerígenos y dañinos en comparación con el cigarrillo, pero tiene 4 o 5 veces más cantidad de monóxido de carbono, igualmente tiene nicotina y tiene otros productos que igualmente son perjudiciales para la salud. ¿Y esos cigarros electrónicos? También. Lo mismo. Sí, por igual. No podemos decir que el daño es equiparable con respecto al cigarrillo, a los tabacos o al puro, pero igualmente son perjudiciales. También pueden producir monóxido de carbono, se produce propil dietilenglicol y tienen otras sustancias que igualmente son perjudiciales para el aparato respiratorio. Doctora, hay gente que dice, no, porque el cigarro electrónico, eso es vapor, pero oiga, yo creo que los pulmones no es un sitio por donde deba circular nada relacionado con agua en ninguno de sus estados, ni líquido ni gaseoso. Entonces, háblenos entonces de la aparente inocuidad del tránsito por la vía respiratoria del vapor, como dicen algunos ellos. Así es, realmente en el vapor del humo en general, tanto del cigarrillo, tanto de la juca, tanto del vape. O de algunas, o incluso alguna gente hasta en remedio casero usa unas inhalaciones también, eso es. Sí. Sí, siempre y cuando no sean productos que sean, por ejemplo, estériles,
para poner el ejemplo, las nebulizaciones sí pueden estar suspendidas, en ellas pueden estar suspendidos algunos productos que son terapéuticos, por ejemplo el salbutamol, el paciente que usa inhaladores tiene formoterol y esto tiene un contenido de agua, 1% de agua, Sí. y fármacos que son terapéuticos, que han sido ideados para tratar una enfermedad en cuestión. Ahora bien, a la vía aérea no debe ingresar nada que no haya sido científicamente probado y que se sepa que no produce ningún tipo de daño adicional. Solamente los fármacos que su neumólogo le va a prescribir o su médico internista de cabecera considere que usted necesita. Se ha inventado, se ha producido algún mecanismo para que el placer que produce la inhalación de un cigarrillo, el humo, la nicotina, sea sustituido y que un filtro lo elimine, o realmente eso no se ha descubierto nada. Es decir, estos filtros y cosas, eso no funciona. Realmente hasta la fecha lo que se ha ideado es el uso de la sustitución de la nicotina en parches transdérmicos o bien también en goma de mascar, porque esto va a sustituir, va a prevenir el síndrome de abstinencia y la dependencia que el paciente que fuma ha desarrollado al cigarrillo. Hay algunos fármacos también como el bupropion o la vareniclina que están dirigidos a reducir la adicción que produce la nicotina en estos pacientes, pero en general no hay un filtro como tal que pueda evitar que el paciente se haga adicto a los mismos. Doctora, hay algo que uno no ha podido entender. Por ejemplo, cuando las grandes naciones se reúnen a firmar acuerdos para eliminar la contaminación del medio ambiente, hay naciones que se niegan a firmarla porque le detendría grandes industrias y prefieren pues seguir matando gente porque y aquí, por ejemplo, ahora mismo hay una empresa privada que va a iniciar un proceso de descontaminación del río Osama y la Isabela, que es doña Pirigua Bonetti. Ella va a hacer un trabajo, una campaña para lograr limpiar esos dos ríos. Desde el punto de vista pulmonar, la contaminación que se encuentra en líquidos como el agua, ¿puede afectar algo a los pulmones? Claro, claro que sí. En primera instancia, el poder económico siempre tiene una injerencia muy importante en los diferentes determinantes de la salud humana. Es por ello que es muy importante crear conciencia social de por qué no debemos fumar, por qué no debemos emplear las drogas, crear una conciencia en cada individuo de manera particular de por qué no hacer las cosas. Ahora bien, en la contaminación del agua tenemos una gran variedad de sustancias que son químicas, que son dañinas y que afectan tanto los diferentes tejidos, órganos y sistemas, y dentro de ellos el pulmón. Este es el caso, por ejemplo, del cadmio. El cadmio, que es un material que se extrae cuando extraemos el oro, la plata, el zinc, entre otros metales pesados, también igualmente esto libera cadmio y se usa como parte del revestimiento de muchos metales porque no se corroe con facilidad. Esta es una sustancia que además está presente en las pilas, en las baterías y un sinnúmero más de artículos de nuestra vida cotidiana. El cadmio, cuando es extraído, puede llegar inadecuadamente hacia los ríos, contaminar los océanos y de esta forma afecta el agua que diariamente nosotros vamos a beber, afecta igualmente los seres vivos que habitan estos ecosistemas, los peces, los mariscos. Por eso es muy importante tener en cuenta las diferentes políticas sanitarias de pesca local. Antes de consumir cualquier producto que venga del mar, del océano o de donde sea, tenemos que estar seguros de dónde estamos consumiendo estos productos, porque pueden tener una gran proporción de mercurio, de cadmio, entre otras sustancias que afectan también al aparato respiratorio consecuentemente y contribuyen al desarrollo de incluso el cáncer de pulmón. ¿Qué lugar ocupan
las enfermedades respiratorias entre las causas de muerte. Sí. ¿Qué porcentaje No, sobre de todo- muertes en el mundo producen las enfermedades respiratorias No, y sobre- de los 8.000 millones que ya tenemos? Bueno, tan solo el cáncer de pulmón ocasiona 2.6 millones de muertes anuales. ¿Cuánto? 2.6 millones de muertes anuales. ¿Cuánto? 2.6. 2.6 millones de Eso muertes es anuales. Al año. Sí, anuales. Sí. sí. Y ahora que ya... Esos son muertes sin contar. muerte, claro. Pero ahora, como dicen, hay gente que cree que el COVID se fue y que ya poco es el efecto que tiene en la salud. O sea, ¿ha habido, en cuanto a su consulta y sus pacientes, alguna variación en la relación entre pacientes de COVID, que en algún momento fueron los que más fueron al neumólogo, y pacientes por otras enfermedades que pudieran haber ido? O sea, Sí, claro, el COVID continúa siendo, por supuesto, que una causa importante de consulta en la visita diaria del neumólogo. Ahora bien, tenemos también muchos casos de influenza, sobre todo debido al cambio estacional, con el cambio de invierno, donde tenemos una baja de la temperatura, y todo esto va a promover el crecimiento y el desarrollo de ciertas características, sobre todo de los virus. Entonces, la influenza, el COVID-19 aumentan sobre todo en la temporada de invierno. sí, una ñapita por lo menos por mi parte. El paciente asmático, es decir, es un paciente de alto riesgo ante asuntos como la influenza, cosa que puede no ser de alto riesgo para otras personas. Sí, eso es así. El paciente asmático ya esa es una condición de riesgo para que cualquier condición respiratoria se complique. Y por ende, de los pacientes respiratorios es uno de los que más atención debe presentar a cualquier empeoramiento sintomático, más precauciones debe tomar, tanto con el COVID, con la influenza y con las demás enfermedades respiratorias en general. Doctora, un alto porcentaje, no tengo el número, de personas que han tenido coronavirus tienen limitación de la capacidad respiratoria, es decir, no respiran igual que antes, sin tener que ser internados, pero te manifiestan problemas de ese tipo. Dos preguntas, si hay otras causas que no sean los coagulitos, y la segunda pregunta es, ¿qué por ciento de la tuberculosis se eliminó en el mundo? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, realmente la disnea es una de las secuelas más frecuentes en el COVID-19. Sin embargo, se considera que pasados 3 meses ya del evento, de haber padecido la enfermedad, cualquier sintomatología que no haya tenido una repercusión muy importante en el parénquima pulmonar ya puede ser subsanada. Es decir, que pasados estos 3 meses, luego de haber padecido COVID-19, algunos pacientes hasta 6 meses ya lo normal es que no tengamos ninguna sintomatología asociada. Esa disnea puede ser una consecuencia, en algunos casos, de fibrosis pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes que hayan hecho una neumonía relevante, pueden quedar con ciertas cicatrices, fibrosis o una enfermedad pulmonar intersticial, como también se le denomina ya como tal establecida. Es decir, que es uno de los síntomas más preocupantes, más importantes y también puede ser una de las secuelas asociadas al COVID-19. No necesariamente está vinculado al desarrollo de coágulos, que creo que fue una de las preguntas también. Algunos pacientes que hacen tromboembolia pulmonar también pueden quedar con cierto grado de disnea. También está la tromboembolia pulmonar crónica, que son pacientes que hacen un primer evento de embolia pulmonar, pero pueden repetirlo en otras ocasiones ya de manera habitual o crónica. Esto se denomina tromboembolismo pulmonar crónico. La vacunación de la tuberculosis también, en otro sentido, ha prevenido muchas de las muertes que se asociaban a la tuberculosis pulmonar en la anterioridad. No podemos decir que está extinta y realmente es muy difícil llegar hasta este punto a la erradicación de la tuberculosis como tal, ya que sabemos que interviene dentro de lo que es el tratamiento, la prevención de la TB, pues un sinnúmero de factores, dentro de los cuales el hacinamiento es uno de los más importantes, el nivel socioeconómico y la vacunación. Pero en general tenemos ya una alta tasa de pacientes que han sido curados y que son diagnosticados, son tratados y evolucionan favorablemente para la tuberculosis pulmonar. Doctora, el frío o el calor, es decir, el cambio de estación, ¿puede afectar la respiración? Sí, también.
Así es, el cambio de temporada, el cambio climático también, que es una de las más grandes preocupaciones a las cuales se cierne nuestra humanidad. El cambio climático impacta todas las esferas de la vida humana, tanto la parte del aire como también incide en lo que es la fertilidad de nuestro suelo y la calidad del agua que vamos a tomar diariamente. ¿Puede el cambio estacional pues alterar nuestra función respiratoria? Así es, claro que sí. Primero que nada, incide en el desarrollo de más afecciones respiratorias, de las cuales las virales son las más frecuentes de todas. Es decir, cuando tenemos un cambio de la temporada, por ejemplo, a invierno, tenemos más afecciones virales, como ya estuvimos comentando previamente. En este caso, ahora mismo el COVID, la influenza, pero igualmente descompensa los estados alérgicos en los pacientes, tanto la rinitis alérgica, todos los cuadros de alergia, incluso las alergias de la piel también se pueden ver exacerbadas durante la temporada de verano, y de invierno también pues aflora la descompensación de los cuadros de asma, muy importante. Sí. Trasplante de pulmones, ¿eso lo hacemos aquí? No se hace aquí todavía, pero esperamos que prontamente pueda ser posible. Tengo un amigo meteorólogo que yo le digo, ¿por qué aquí no hay alertas de polen? Es que quizás en Estados Unidos uno dice, alerta de polen, es decir, propensión de la gente a enfermarse por cuestiones ambientales propias de la floración de las plantas, precisamente. ¿Aquí no tenemos problema con eso o es que quizás no le hemos dado importancia? Bueno, tal vez no se ha puesto la suficiente atención en ese sentido. Más que nada hacemos un diagnóstico empírico o clínico ya cuando el paciente tiene la sintomatología. En algunos casos el paciente puede tener cuadros de alergia en la piel y esto hace que iniciemos una búsqueda para verificar si de casualidad cuál es el fondo alérgico, cuál es el estado de alergia de este paciente en general, pero todavía no hemos llegado a esa parte. Doctora, vamos a darle las gracias a la doctora Madeline Ceballos y que nos diga en qué lugar público usted trabaja y en dónde tiene su consultorio. Público en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Sí. Y privado en la Clínica Abreu, Centro Médico Monumental. En la Clínica Abreu. Así es. Y Clínica Usted Altagracia. no está en la unidad de COVID, ¿verdad? ¿De la Abreu? Sí. No. Ah, ya, bien. Gracias, doctora. A su orden siempre, encantada.